Ok, muchachos, entonces hoy vamos a trabajar con los grupos y los subgrupos. Inicialmente vamos a hacer esta demostración. Vamos a demostrar que R2 con la suma es un grupo, es decir, la suma de pares ordenados con la suma ordinaria es un grupo abeliano. En este punto vamos a comenzar reconociendo, ¿verdad?, que la suma en R es grupo abeliano. Esto debemos saberlo. Esto es grupo abeliano. ¿Qué implica que ese par R más sea grupo abeliano? Bueno, que la suma definida en R es cerrada, es una ley de composición interna, que la suma en R es asociativa, que existe el elemento neutro que es el cero, que sumado con cualquier otro número real da ese otro número real, que existe simétrico para cada número real, ¿verdad? Es decir, cuando yo sumo un número real con su simétrico, con su opuesto, si hablamos de la suma, el resultado es cero, y que de paso la suma es conmutativa. Entonces, esto de partida debemos saber, ¿ok? Vamos a borrarlo una vez que, bueno, ya lo asumimos. Entonces vamos a demostrar que la suma de pares ordenados a la suma definida en R cuadrado es un grupo abeliano. Inicialmente vamos a definir la suma en R cuadrado. Si yo tengo un par, ¿verdad?, par ordenado, se supone que esto pertenece a R cuadrado y pongamos otro par, dígase CD, que también pertenece a R cuadrado. La suma es igual a simplemente sumar las componentes correspondientes, es decir, primero con primero, y la segunda componente es segundo con segundo. Así está definida, y esa suma la vamos a llamar 1, así está definida la suma ordinaria de pares ordenados de números reales, ¿ok? Que estos sean números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta A es un número real, esta B es un número real, esta C es un número real y esta C es un número real. Por eso este par pertenece a R cuadrado, ¿ok? Vamos entonces a empezar con la demostración. ¿Cuál es nuestro primer axioma? G1, ¿verdad? Decir que la suma es una ley de composición interna, es decir, que el producto de R cuadrado por R cuadrado nos da como resultado, a través de la función suma, otro par que pertenece a R cuadrado. Es decir, si yo tomo un par AB que pertenece a R cuadrado y un par CD que pertenece a R cuadrado, entonces la composición de dichos pares, ¿verdad?, a partir de la suma, debe estar en R cuadrado. Vamos a poner un paréntesis acá para indicar claramente qué es la composición de este par de elementos. Este elemento que está en R cuadrado y este elemento que está en R cuadrado. ¿Okay? La composición a través de la suma, vamos a poner este más acá en rojo para que quede bien claro, este más es el más de la suma, la composición de ese par de elementos debe estar en R cuadrado. Y eso es evidente. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿verdad?, que la suma está definida, la suma ordinaria, de la siguiente manera. Sumo el primer elemento con el primer elemento del siguiente par, y la segunda componente de este par suma sería mi segunda componente con mi segunda componente. Eso es lo que me dice a mí esta definición ordinaria de suma de números de pares ordenados que están en R cuadrado. ¿Ok? Pero ya habíamos dicho anteriormente que R más es un grupo, es decir, la suma en R es una ley de composición interna. ¿Y qué es esto? Este es un par de números reales, ¿ok? A es un número real y B es un número real, y el par como tal pertenece a R cuadrado, pero L es un número real, es un número real, y si la suma es cerrada, entonces esto es un número real. Igual sucede acá, esto es un número real, digamos R2, digamos R1. El hecho es que son dos números reales, y si esto es un número real y esto es un número real, este par pertenece efectivamente a R cuadrado. Entonces, si esto que está acá es el equivalente de esto, así como esto pertenece a R cuadrado, su equivalente, que es esto que está acá, pertenece a R cuadrado, que es lo que yo quería demostrar. Que dado un par de elementos de R cuadrado, aquí tengo uno y aquí tengo el otro, cuando los asocio a partir
de la función suma, su compuesto o su composición está en R cuadrado y ya lo hemos verificado. Entonces, primer axioma G1 verificado. Vamos con el axioma número 2. ¿Cuál es el axioma número 2? La asociativa. Entonces escribimos acá la asociativa, la voy a escribir y luego describimos el proceso. Ok, aquí tengo mis tres pares, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo voy a demostrar? Bueno, que si yo asocio por izquierda la suma de dos pares o asocio por la derecha los dos últimos pares, el resultado debe ser exactamente el mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de este miembro izquierdo, vamos a copiar el miembro izquierdo nuevamente para demostrar esto. Vamos a demostrar que eso es cierto. Entonces, A más B más C, D, asociamos acá, más EF, yo voy haciendo algunas cosas y debo llegar a esto que está acá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar la definición de suma de pares, que es primero con primero, segundo con segundo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo tengo acá A más C, ¿verdad? B más D. Y esta es la suma indicada que tengo acá de pares. Tengo un primer par que se va a sumar entonces con EF, que estaba esperando a ver cuánto daba esta suma. Pero ¿qué tengo ahora? Nuevamente una suma de pares. AC como primera componente de este par y BD como segunda componente se suma a este otro par. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente sumamos esta componente, que es la primera de este par, con esta componente, es decir, AC, vamos a asociarlo acá porque todo esto es un solo elemento, más E. Y como segunda componente del par suma tenemos acá B más D, lo voy a colocar en azul, más F. Y ya tengo entonces la suma de estos dos pares. Ahora, ¿dónde estoy? Estoy acá, ¿verdad? En una suma de números reales. Esto que está acá es una suma ordinaria de números reales y esto que está acá es una suma ordinaria de números reales y la suma de números reales es asociativa. Ya decíamos que R más es grupo. Entonces yo puedo asociar convenientemente y yo voy a aislar acá la A y voy a colocar A y voy a asociar a C más E por acá. Y lo propio voy a hacer acá y voy a aislar a B y voy a sumar convenientemente D con F. ¿Ok? Y tengo igualmente un par acá que viene dado por una suma. ¿Y ahora qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a descomponer este par que está dado por una suma. Vamos a poner esta suma acá en rojo, ¿verdad? Tenemos un par que viene dado por esta suma que está acá. Entonces vamos a descomponer ese par en la suma de dos pares ordenados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a colocar acá un primer par más un segundo par. ¿Quién es mi primer elemento o mi primera componente del primer par? Debe ser esta A, porque por lo que sabemos de la definición de suma de pares, esto debería representar el primer elemento o mi primera componente del par número 1 y esta es la primera componente del par número 2. Es decir, aquí tenemos A y aquí vamos a poner C más E. ¿Sí? Y tenemos una segunda componente y estas deberían ser las segundas componentes. Esta es la segunda componente de mi primer par y esta debería ser la segunda componente de mi segundo par, es decir, D más F. Este par de paréntesis sobran acá. ¿Ok? Vamos a borrarlo. Vean que si yo tuviese esto, yo digo, esto es una suma de pares, entonces A más CE, que es lo que tengo acá, primera con primera, A más CE, que es lo que tengo acá. Y la segunda componente sería B más la segunda componente del otro par, D más F, que es lo que tengo acá. Entonces lo que he realizado es la suma ordinaria de pares, pero en este caso de derecha a izquierda. Me he como que devuelto, ¿verdad? Ahora vamos a resolver esta suma que está acá.
Vean que se trata de un par, pero cada componente viene dada por una suma. Entonces, este par lo vamos a descomponer en dos pares, ¿ok? Donde esto representa la suma de las dos primeras componentes de los pares que vamos a obtener y esta representa la suma de las dos segundas componentes de los pares que vamos a obtener. Entonces, vamos a realizar esa suma. Por supuesto, esto lo vamos a dejar quietecito acá, esta A y esta B. Vamos a abrir un corchete para decir que esta suma solamente tiene que ver con esto. Entonces van a haber dos pares. ¿Ok? Un primer par que va a tener como primera componente la C. ¿Y quién es la primera componente del otro par? La E. Porque repito, esto que está acá es la suma de las dos primeras componentes de cada par respectivo. ¿Y quiénes son las segundas componentes? Esta que tenemos acá. Entonces acá viene D y acá viene F. Y cerramos nuestro corchete. Y si se pueden dar cuenta, ¿verdad? Esto que observan acá es precisamente lo que estamos buscando. Entonces vamos a copiar esto y por transitividad de la igualdad vamos a asegurar lo que estamos buscando. Uy, ya va, voy a dejarlo quietecito y vamos a copiarlo. Copiamos y ahora sí nos queda aquel y nos traemos este. Vamos a colocarlo acá. Igualmente vamos a copiar este. Lo copiamos y nos los traemos acá. Y estamos demostrando lo que queríamos, ¿verdad? Estamos demostrando lo que queríamos. Vamos a borrar esta partecita de la demostración. Y aquí tenemos, ¿verdad? Que hemos asociado los dos primeros pares, aislamos al tercero, aquí asociamos segundo y tercero y aislamos al primero. La igualdad se logró, demostramos lo que queríamos. Ahora vamos a pasar al tercer axioma, que es el elemento neutro. Vamos a subir un poquito acá y efectivamente, vamos a borrar esto que está por acá. Entonces voy a copiar acá y describimos. Ok, aquí ya tenemos todo, ¿verdad? Existencia de elemento neutro, axioma 3, ¿verdad? De grupo. Para todo AB que pertenece a R cuadrado, ¿verdad? Para todo par que pertenece a este conjunto R cuadrado, va a existir el par 0, 0 que también pertenece a R cuadrado, tal que cuando yo sumo ese par AB genérico con el 0, 0, si yo aplico la definición de suma, sería primero con primero, que es lo que tenemos acá, y la segunda componente segundo con segundo. Ya cuando estoy aquí, esta suma es una suma que está en R. ¿Okay? Estos son números reales, esto A y este 0 son números reales aislados, y este B y este 0 son números reales, ¿verdad? No se trata de pares, simplemente un par de números reales, y ya sabemos que la suma en R es una ley de composición interna. Eso nos va a dar un número real, y el neutro en la suma de los reales es el 0. Entonces A más 0 es A, B más 0 es B. Entonces quiere decir que el par 0, 0 hace las veces de neutro en R cuadrado, ¿ok? Entonces hay existencia de neutro y ese neutro es el par 0, 0. Vamos con el cuarto axioma, que es la existencia de elementos simétricos. Coloco toda la definición y describo lo que se hizo. Ok, aquí tenemos la existencia de elementos simétricos y vamos a asegurar que en efecto existe simétrico para todo par de números reales, ¿verdad? Para todo par ordenado de números reales. Entonces, para todo AB que pertenece a R cuadrado existe un par menos A menos B, es decir, los mismos valores que tenemos acá, pero con signos contrarios. Entonces, este va a ser lo opuesto o simétrico al par correspondiente. Ese par menos A menos B también pertenece, por supuesto, a R cuadrado. Si aplico la definición, si yo sumo AB con el par menos A menos B, primera con primera, A más menos A, segunda con segunda, B más menos B. Entonces ya acá en esta primera componente estoy sumando no en R cuadrado, sino en R. Entonces estoy sumando simétrico. Recordemos al principio cuando decíamos que R con la suma es grupo, por lo tanto cada elemento tiene simétrico. Y el simétrico de A será menos A, y la suma de simétricos me da el neutro en la suma de números reales, que es el 0. Igualmente sucede acá
la suma de este par de números que están acá, que son simétricos, opuestos, nos va a dar el neutro en los reales, que es el 0. Pero los dos en conjunto, el par 0, 0, es el neutro en R2. ¿Ok? Una observación, acá cuando hice el elemento neutro, yo lo hice por la derecha, de manera análoga se hace por la izquierda. Igual acá, estoy probando el simétrico por la derecha, ustedes lo van a hacer por la izquierda, se procede de manera análoga. Entonces, tanto acá como acá, les queda como asignación al estudiante. Vamos al cuarto y último axioma para demostrar que es un grupo abeliano, que es lo que se nos pide, es decir, la conmutativa. Copio y describo. Ok, acá lo tenemos conmutativa, entonces para todo AB y CD que estén en R cuadrado, AB sumado con el par CD debe ser igual a esto que tenemos acá, al par CD sumado con el par AB, y en efecto así es. Si yo aplico la definición de suma acá, primero con primero, A más C, segundo con segundo, B más D. Tengo este par que tenemos acá, esta componente se trata de una suma en R y esta componente se trata de una suma en R, y la suma en R ya sabemos que es grupo abeliano, por lo tanto verifica la conmutatividad, entonces yo puedo conmutar acá y puedo conmutar acá. Tengo C más A y tengo D más B. Luego este par que tengo acá yo le puedo aplicar la suma, pero regresándome de derecha a izquierda, ¿verdad? Este par lo voy a llevar a una suma de pares. Estos dos son la suma de las dos primeras componentes respectivas. Esta es la primera componente de mi primer par de la suma y esta es mi primera componente de mi segundo par de la suma. Estas son las dos segundas componentes. Segunda componente de mi primer par de la suma, segunda componente de mi segundo par de la suma. ¿Y qué estoy obteniendo? El par CD más el par AB, que es precisamente el haber conmutado esta suma. ¿Ok? Entonces hemos verificado la propiedad conmutativa. Conclusión, el grupo es conmutativo. Entonces vamos a colocar acá en rojo conclusión, ¿verdad? Esto significa conclusión y vamos a colocar el par R cuadrado más, es decir, la suma de pares ordenados en R con la suma es un grupo abeliano. ¿Ok? Ya con esto hemos demostrado o hemos trabajado el primer ejercicio. Los dos siguientes van a ser de subgrupo. Entonces vamos a irnos a una nueva pizarra para trabajar con los subgrupos. Ok, ahora corresponde hablar de los subgrupos, ¿verdad? Inicialmente vamos a partir de un conjunto H distinto vacío que es subconjunto de un grupo G. ¿Y cuándo ese conjunto H va a ser subgrupo de G grupo? Bueno, él va a ser subgrupo de G grupo si, solo si H con la misma función que está definida en el grupo G es un grupo también. Es decir, que H asterisco debería verificar los mismos 4 axiomas de grupo para poder ser un subgrupo de este grupo G asterisco. ¿Ok? Sin embargo, tenemos un teorema llamado teorema de la condición suficiente para la existencia del subgrupo, ¿verdad? Que nos dice lo siguiente. Esta es la definición de ese teorema, ¿verdad? Vamos a resaltarlo acá. Si H es un subconjunto no vacío del grupo G asterisco que verifica esto que está acá, que A pertenece a H y B pertenece a H como hipótesis, entonces A compuesto con el inverso de este segundo elemento pertenece a H, entonces H asterisco es un subgrupo de G asterisco. ¿Ok? En la práctica eso se traduce en lo siguiente. Primero, que H es distinto de vacío. Segundo, que H es subconjunto del grupo G, del cual él aspira a ser un subgrupo. Y por último, vamos a tomar dos elementos cualesquiera de H, y si resulta que A, el primer elemento compuesto con el inverso del segundo, está en H, entonces vamos a decir que H asterisco, es decir, H con la misma función con la que trabaja G, es un subgrupo de G asterisco. ¿Ok? Ahora ya referido a estos aspectos teóricos, vamos ahora sí a hacer un par de ejercicios de subgrupo. Ok, aquí estamos con el primer ejercicio, ¿verdad? Nos dan el grupo R2 más, que ya lo demostramos anteriormente que era un grupo abeliano, ¿verdad? El grupo de los pares ordenados de R2 con la operación suma.
nos piden probar que este conjunto H, formado por pares XY que pertenecen a R cuadrado, tal que Y es igual a 2X, es decir, la segunda componente del par es el doble de la primera. Nos piden entonces probar que H es un subgrupo del par R cuadrado más. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que para demostrar que un conjunto es subgrupo de otro, hay tres pasos, ¿verdad? A partir del teorema de condición suficiente. Y el primer paso es, vamos a colocar acá, demostración. El primer paso sería poder comprobar que H es distinto de vacío. Y desde luego, ahora en efecto, es distinto de vacío. ¿Por qué es distinto de vacío? Porque falta que nosotros encontremos un par que cumpla con la condición de los elementos de H. ¿Y cuál es la condición de los elementos de H? Esta que está acá. Que la segunda componente sea igual al doble de la primera. Entonces nosotros pudiéramos escribir, ¿verdad? Un par, por ejemplo, el par 1, 2 pertenece a H, porque podemos notar que 2 es el doble de 1, es decir, la Y de este par es el doble de la X de este par. Entonces, este par está en H, por lo tanto, H es distinto de vacío. ¿Okay? Segunda condición o segundo paso, tenemos que comprobar que H es subconjunto de R2, ¿verdad? Y efectivamente, H es subconjunto de R2, que es el grupo, ¿verdad? Puesto que por definición los elementos de H son pares ordenados de R2. Entonces colocamos acá, por definición de H, sería la justificación de ese segundo paso, que nos permite entonces asegurar que H es subconjunto de R2, en este caso, el grupo que estamos tomando como referencia para asegurar que H es subgrupo de él. Y como tercer y último paso, ¿verdad? Sería tomar dos elementos de H, vamos a tomar dos pares de H, dos pares de este conjunto, y vamos a comprobar luego que el primer par compuesto con el inverso del segundo debe estar en H. Entonces nosotros vamos a tomar, partimos ¿de qué vamos a partir? Bueno, de un par de elementos de H. Vamos a tomar un elemento genérico, un par AB, que está en H. Y un segundo par genérico, CD, que también está en H. Entonces ahí debemos estar pendiente de a dónde vamos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Ahora seguidamente vamos a buscar que este elemento compuesto con el inverso de este par esté efectivamente en H. Y si logramos eso, entonces ya hemos demostrado a partir de las tres condiciones que nos da el teorema de condición suficiente, habremos demostrado que H es un subgrupo de R2 con la suma. ¿Okay? Entonces empezamos a trabajar y a partir de lo que hemos afirmado la hipótesis, si AB pertenece a H, es porque B, que es la segunda componente de ese par, la podemos escribir como el doble de A. Es decir, este elemento que está acá lo podemos escribir como el doble del primer elemento A. Y eso lo sabemos por la definición del conjunto H, porque así es la característica de los elementos de H. Ah, pero también podemos asegurar eso mismo respecto al segundo par. Entonces D se puede escribir como el doble de C. Justifican acá a la derecha por definición de H. Vamos a colocar acá definición de H. Es lo que nos dice a nosotros el conjunto H. Vamos a refrescar acá su definición. Si un elemento pertenece a H es porque la segunda componente del par se puede escribir como el doble del primer elemento. ¿Ok? Continuamos entonces acá. Vamos a acercarnos un poquitico más acá. Entonces, definición de H es la primera justificación. Seguidamente, nosotros pudiéramos restar este elemento de este elemento. Es decir, podemos escribir
B menos D, los restamos a ellos dos, y eso debe ser igual entonces a restar sus equivalentes, es decir, 2A menos 2C. He restado a estos dos elementos B con D, es decir, estoy restando dos números reales. Recuerden que cada uno de estos elementos de H son elementos de R, porque esto es un par de R2, cada uno de ellos es un elemento de R, un número real. Entonces simplemente he restado estos dos elementos reales y ello efectivamente debe ser igual a que yo reste sus equivalentes. ¿Ok? Entonces ahí vamos a poner como justificación sustracción en R. Sustracción en R. Esa sería nuestra segunda justificación. ¿Ok? Yo voy a dejar esto quietecito por los momentos, B menos D, pero el miembro derecho lo voy a escribir convenientemente como 2 que multiplica a menos C. He aplicado la distributiva del producto respecto a la sustracción en R. Ahora yo puedo notar que esta expresión que está acá representa el doble de esta otra expresión. Y esa no es una de las condiciones que representa a los elementos del conjunto H, más allá de ser un par ordenado de números reales, ¿verdad? La condición definitoria es que un elemento es el doble de otro, es decir, la segunda componente es el doble de la primera. Entonces yo pudiera formar un par con este elemento y este elemento, diciendo que esta es la segunda componente de ese par. Entonces yo pudiera escribir que el par que tiene como primera componente AC y como segunda componente BD pertenece a H. ¿Por qué pertenece a H? Porque estamos viendo que este elemento que está acá se puede escribir como el doble de este elemento. Entonces yo puedo formar un par con este elemento como primera componente y este elemento como segunda componente, porque eso es lo que define los elementos de H. Ah, pero si eso pertenece a H, vamos a colocar acá definición de H. Pero yo acá puedo aplicar la definición de suma de pares ordenados, ¿verdad? Si sabemos que este par está dado por esta suma algebraica de números reales, yo pudiera escribir esto como la suma de dos pares, donde esta que está acá, esta diferencia, representa a las dos primeras componentes de los pares que se están sumando. Esta sería la primera y menos C sería la primera del segundo par. Y estas serían las segundas componentes de los pares que se están sumando. Esta sería la segunda del primer par y esta sería la segunda del segundo par. Y si esto pertenece a H, esto que es su equivalente, ¿verdad? A través de la definición de suma de pares en R, entonces esto también pertenece a H. Vamos a colocarlo acá entre paréntesis. Todo esto que está acá, que es la suma, pertenece a H, ¿verdad? ¿Qué aplicamos acá? Definición de suma, ¿dónde? En R2. Definición de suma de pares de números reales, que ya sabemos la definición desde el ejercicio que hicimos inicialmente, ¿verdad? Y esto precisamente es lo que queríamos lograr, porque aquí tenemos acá la composición del primer elemento con el opuesto del segundo, compuestos a través de la suma. Recuerden que el conjunto que queremos demostrar que es su grupo es H+, es decir, la composición es a través de la suma. Hemos entonces sumado este elemento con el opuesto de este, que es precisamente este par que vemos acá, y vemos, ¿verdad?, que pertenece a H, porque su equivalente, que era este, ya pertenece, ya lo hemos dicho, que pertenecía a H. Entonces, logramos lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Lo pudiéramos decir también acá, con 3 puntos. H más es un subgrupo. ¿Es un subgrupo de quién? De R cuadrado más. Es un subgrupo de
R a la 2 con la suma. Ya entonces así terminamos el segundo ejercicio. Vamos a pasar a un tercer ejercicio también de subgrupo. Ok, muchachos, antes de empezar a hacer el ejercicio número 3, quería hacer una especie de interpretación geométrica del ejercicio que acabamos de finalizar. Tenemos que el grupo era R2+, y R2+ estaría representado geométricamente por todos los puntos del plano. Es decir, todo esto que está acá está representado por R2+. Y un subconjunto de ese grupo R era el conjunto H, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Era el conjunto H. Y ese subconjunto H está representado por esta recta que vemos acá, que tiene como ecuación y igual 2x, donde cada ordenada representa el doble de la abscisa. Si por ejemplo vemos este punto, la ordenada es 6, que es el doble de 3. Si vemos este punto, su ordenada es -4, que es el doble de -2. Como H comprobamos que era un subgrupo, verifica todas las propiedades o todas las axiomas de grupo. ¿Quién es el elemento neutro? El par 0, 0. Que si bien la abscisa y la ordenada valen lo mismo, no deja de cumplir ese punto con lo que es la definición de los elementos del conjunto H, que es y igual a 2x. Y, que es 0, se puede escribir como 2 por x, que también es 0. 2 por 0 es 0, es decir, este miembro derecho sigue siendo igual al izquierdo, siendo que los dos elementos en este caso son iguales. Es el único punto de esta recta donde los dos elementos son iguales, pero no deja de cumplirse lo que es la definición de los elementos de H. ¿Ok? Cada elemento tiene su simétrico. Si tenemos, por ejemplo, el -2, -4, su simétrico sería el 2, 4, que también cae en esta recta, ¿verdad? Si sumamos un elemento con su simétrico, vamos a encontrar el neutro, que es el punto 0, 0. ¿Ok? Esto simplemente lo quería hacer para darle un valor agregado a lo que es el ejercicio y tener más detalles respecto al mismo. Ahora sí, vamos a pasar al ejercicio número 3. Ok, vamos con el tercer y último ejercicio de este video, ¿verdad? Se nos plantea lo siguiente. Sea G asterisco un grupo, A un elemento fijo de G, y H el conjunto de los elementos de G que conmutan con A, es decir, H está formado por X que son de G, ¿ok? H es igual a las X que son de G. Recuerden que acá están diciendo que H es el conjunto de los elementos de G. Todo elemento de H tiene que estar en G, pero tal que ese elemento de G debe conmutar con A, que es un elemento fijo de G grupo. Entonces, las X que están en H van a poder conmutarse con ese elemento fijo A que pertenece a G. Entonces, esta es la forma, ¿verdad?, de los elementos de H. ¿Qué nos piden? Nos piden demostrar que H es un subgrupo de G asterisco. Entonces, tenemos que proceder con el axioma de condición suficiente. Entonces, vamos a colocar la primera condición, vamos a demostrar eso. Y nuestra primera condición I es probar que H es distinto de vacío. Y efectivamente lo es. Existe E que pertenece a H, ya que el E conmuta con cualquier elemento de G. Recuerden que G asterisco es grupo, por lo tanto, el elemento neutro pertenece a G, existe elemento neutro. Y el E conmuta con cualquier elemento de G. Entonces pudiéramos escribir que A, que pertenece a G, por supuesto, conmuta con E. Pudiéramos escribir esto. Luego, si E conmuta con A, es uno de los elementos de H. Porque ¿quiénes son los elementos de H? Aquellos elementos de G, y E pertenece a G, ¿verdad? Porque G es grupo y entonces el neutro está en G. Y ese elemento conmuta con A porque el neutro conmuta con cualquier elemento. Por supuesto, entonces conmuta con A. Entonces, siendo que E conmuta con A, pertenece, ¿verdad?, a H. Vamos ahora con la segunda condición, que H sea subconjunto de G. Y eso es evidente por definición de H. Vean que la definición de H me dice que todas las X que están en H pertenecen a G. Entonces, por definición, podemos asegurar que H es subconjunto de G.
Y ahora nos toca nuestra tercera condición para poder asegurar que H es subgrupo de G. ¿Qué debemos probar? Bueno, vamos a escribir aquí lo que debemos probar y luego se lo describo. Debemos probar, ¿verdad? En la condición número 3, que dado dos elementos de H cualesquiera, el compuesto de ese primer elemento con el inverso del segundo debe estar en H. Entonces, si yo tomo un M que esté en H y un N que esté en H, M compuesto con el inverso de N debe estar en H. Pero si M compuesto con N asterisco pertenece a H, entonces esto debe conmutar con A. ¿Okay? ¿Y cómo se debe escribir eso? Bueno, vamos a buscar esto. Vamos a buscar esto que está acá, ¿verdad? Porque si este elemento pertenece a H, él debe conmutar con ese elemento fijo de G, que es A. Entonces yo pudiera escribir esto. A compuesto con este elemento que pertenece a H debe ser igual a este elemento ahora, acá a la izquierda, compuesto con A. Y ahí estamos verificando que este elemento conmuta con A. Entonces a esto debemos movernos a buscar esto a partir de esta hipótesis, ¿ok? Que M pertenece a H y N pertenece a H. Entonces vamos a movernos en eso. La demostración persigue eso que hemos colocado acá. Entonces, como hipótesis, vamos a partir de lo siguiente. Decimos M pertenece a H y N pertenece a H. Si pertenecen a H, conmutan con A, ¿verdad? Entonces podemos escribir A compuesto con M es igual a M compuesto con A, porque M pertenece a H. Si pertenece a H, repito, conmuta con A. Pero de la misma manera sucede esta situación con N. Entonces yo puedo escribir que A compuesto con N es igual a N compuesto con A. ¿Cuál es la justificación aquí? Definición de H. Ahora, ¿qué podemos asegurar? Pudiéramos asegurar lo siguiente. Vamos a dejar esto por los momentos tal cual. Pero aquí vamos a aplicarle el simétrico a cada miembro de esta igualdad. ¿Y qué hemos aplicado ahí? Unicidad del simétrico. Unicidad del simétrico. Si estos dos elementos son iguales, sus simétricos deben ser iguales. ¿Por qué? Porque ya sabemos por propiedad de grupo que el simétrico es único. Siendo que este elemento es igual a esto que tenemos acá a la derecha, los simétricos deben ser iguales porque el simétrico es único. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar una propiedad también de grupo que es el inverso de una composición, es la composición de los inversos en orden invertido. Vamos a aplicar esa propiedad acá y acá, ¿ok? Esto por los momentos lo vamos a mantener igual, ¿ok? Entonces, ¿qué aplicamos? Inverso de una composición es igual a la composición de los inversos en orden invertido, ¿ok? Eso es una propiedad que manejamos de teoría de grupo, ¿ok? Entonces, esto que está acá lo transformamos en esto. Lo aplicamos acá y lo aplicamos acá. Esto lo mantuve totalmente igual. Vamos a subir un poquito acá y continuamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a valernos de la unicidad de imagen, ¿verdad? De la función asterisco y vamos a componer este elemento con este elemento. Y a su vez, el equivalente de esta composición, que es esta composición, lo vamos a componer con el equivalente de esta otra composición, es decir, él con él. Vamos a componer uno a uno, él con él y sus respectivos equivalentes, este elemento con este elemento. ¿Y qué estaríamos aplicando? Condición de unicidad de imagen de la función asterisco. Vamos a escribirlo entonces. Acá tenemos entonces lo que le describí ahora y que se aplicó condición de unicidad de imagen. Si este par de elementos son iguales y los compongo, ¿verdad? Con dos elementos que son iguales, por condición de unicidad de imagen, las respectivas imágenes deben ser también iguales, ¿ok? Recuerden que asterisco es una función.
como todos estos elementos pertenecen a G y G es un grupo, verifica la propiedad asociativa. Entonces vamos a asociar a conveniencia estos dos elementos y estos dos elementos, ¿ok? Entonces vamos a escribir eso. Acá entonces hemos asociado a conveniencia. Asociamos estos dos elementos y asociamos estos dos elementos. Y eso lo hemos hecho porque todos estos elementos son de G y G es un grupo, entonces se verifica la asociatividad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto que está acá es el neutro, un elemento compuesto con. Su simétrico es el neutro. Y el neutro con cualquier otro elemento les va a dar ese otro elemento. Entonces, esto lo podemos obviar y de este lado simplemente me va a quedar M y N, ¿ok? Ok, entonces ya hemos aplicado la definición de simétricos acá que nos va a dar el neutro y el neutro a su vez compuesto con cualquier otro elemento les va a quedar ese otro elemento. En este caso nos va a quedar M compuesto con N y esto se obvia porque esto es el neutro. Esto no lo hemos tocado. Hay un detalle acá que tenemos que colocarle a esta N un asterisco, ¿verdad? A esta N un asterisco, a esta N un asterisco. ¿Por qué? Porque aquí me comí cuando dije esto es el inverso de una composición es igual a la composición de los inversos en orden invertido. Entonces, A' compuesto con N'. Y me comí esa prima acá. En esta N vamos a colocársela. Aquí sí la tenemos, ¿verdad? Y acá la acabamos de colocar y la vamos a colocar acá también. ¿Ok? Ya tenemos acá entonces el primer elemento compuesto con el inverso, que es lo que estamos buscando acá, pero debe pertenecer al conjunto H. Y para que pertenezca al conjunto H debe estar conmutado con A a la izquierda y con A a la derecha, que eso es lo que vamos a terminar de buscar, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr eso? Componiendo con A la derecha en este miembro y en este miembro, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a quedar a nosotros? Si componemos con A la derecha acá, nos va a quedar A compuesto simplemente con MN asterisco. Con MN asterisco. Acá igual no lo habíamos comido ese asterisco, se lo acabo de colocar. ¿Ok? Y de este lado me va a quedar M, N, asterisco compuesto con A. Y estamos logrando lo que queríamos. Si yo compongo con A la derecha, acá, cuando yo componga A' con A, esto va a ser el neutro y se va a omitir y simplemente me va a quedar esta parte. Pero de este lado sí me va a quedar, ¿ok? Entonces, esta prima se va a cancelar cuando yo componga con A y simplemente me queda esto. Pero aquí, obviamente, sí nos va a quedar logrando así lo que queríamos, porque ya tenemos acá el elemento M, que es el inicial que tenemos acá, con N asterisco, que sería el inverso del segundo elemento, y hemos verificado que conmuta con A, porque tenemos A acá compuesta con ese elemento a la izquierda y nuevamente vemos A compuesta con ese elemento pero a la derecha, lo que quiere decir que este elemento conmuta con A y eso es lo que estamos buscando. Vamos a colocar acá las justificaciones. Ok, entonces acá tenemos las justificaciones. Pasamos de acá a acá por definición de neutro. Esto que está acá es igual al neutro, ¿verdad? Y entonces nos iba a quedar simplemente M compuesto con N asterisco. Luego compusimos con A a la derecha, ¿verdad? Esto se anuló al componer con A en este miembro, se me va a anular esto. Y acá sí me va a quedar esa A. Evidentemente que acá estará implícito, además de componer con A la derecha en ambos miembros, está implícito la definición de simétrico, porque un elemento compuesto con su simétrico, que sería A, la A que estamos colocando a componer acá, sería el simétrico de esta A'. Y para que eso se transforme en el neutro, entonces aplicamos la definición de simétrico y luego la definición de neutro también estaría implícita para decir que esto compuesto con el neutro me daría solamente esta parte, ¿ok? Entonces decimos componiendo a la derecha, pero está implícito la definición de simétrico y la definición de neutro para pasar de acá a acá. Bueno, ya con esto estamos llegando a lo que queríamos, ¿verdad? Efectivamente, podemos asegurar que M con N
pertenece a H. ¿Por qué? Porque conmuta con A. Aquí vemos A la izquierda, aquí vemos A a la derecha, y ya hemos probado entonces la tercera condición del teorema de condición suficiente. Debemos probar que M compuesto con el inverso de N, eso es lo que nos dice esta parte inicial acá, ¿verdad? Vamos a buscarla, debemos probar que M compuesto con el inverso de N estaba en H. ¿Y cómo iba a estar en H? Si componía con A a la izquierda y a la derecha. Y eso es justamente lo que hemos logrado, ¿verdad? Eso es justamente lo que hemos logrado porque es lo que podemos apreciar acá. Entonces, finalmente vamos a decir que H es subgrupo de G. H asterisco es un subgrupo de G asterisco, ¿ok? Y con esto hemos llegado al final del video. Espero que todo haya sido comprensible y de no haber sido así, bueno, no te preocupes. Deja tus preguntas, inquietudes, dudas en la caja de comentarios y yo trataré de atender las mismas en el menor tiempo posible. Regálame un like si te ha gustado el desarrollo del video y en líneas generales, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estemos llevando sucesivamente al canal. No me queda más que darles las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.